Derecho tributario. Desde las épocas antiguas, el ser humano se ha organizado en sociedades por un poder central. Ese poder fue ocupado por el faraón, el rey, el sacerdote supremo o más adelante los señores feudales. De diferentes formas, cada uno sirvió para organizar política, social y económicamente la comunidad. Por eso el gobernante siempre fue destinatario de los tributos o impuestos que eran cobrados, a menudo de manera forzosa y violenta, a las masas de trabajadores. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el tributo al faraón era una obligación, cuyo incumplimiento era castigado ferozmente. Posteriormente, en el Imperio Romano, se consolidó formalmente el tributo y surgieron las primeras formas de derecho tributario. Luego de la entrada a la modernidad y la construcción de las repúblicas democráticas, laicas y liberales del Occidente, el tributo pasó a manos del Estado, es decir, administrado por el gobierno. Entonces, el derecho tributario es una rama del derecho financiero dedicada al estudio de las normas jurídicas específicas que establecen y aplican en contribuciones especiales, relaciones jurídicas, los impuestos o tasas. De este modo, se encarga de regular la relación que surge entre la administración y contribuyente al producirse el hecho que origina el tributo, como también su cumplimiento. Dicho de otro modo, se trata del estudio del poder tributario del Estado, o sea, de sus mecanismos de obtención de ingresos para financiar el gasto público, las inversiones públicas en pro del bien común. También recibe la denominación de derecho fiscal. Se caracteriza porque pertenece al derecho público, especialmente al derecho financiero. También sus normas son imperativas, es decir, no pueden ser pactadas o negociadas entre partes. Sigue un principio de equidad. Faculta establecer contribuciones de carácter obligatorio por ley y establece sanciones y multas a los contribuyentes si no cumplen con sus obligaciones tributarias. Entre las funciones que posee, uno es cuidar el patrimonio familiar y personal y asegurarse que se cumple con lo marcado en la ley. El derecho tributario se rige por los siguientes principios generales. Legalidad del tributo. Bajo la premisa nullum tributum sine lege, o sea, no existe tributo sin ley. Todos los tributos deben estar establecidos en una ley para que el contribuyente conozca sus características. Seguidamente, el principio obligatoriedad del tributo. Como su nombre lo indica, este principio dictamina que el tributo es una obligación, de la cual ningún ciudadano ordinario se encuentra exento, y no dependen de la voluntad de pago del individuo. Justicia del tributo. Según este principio, todas las personas que integran la sociedad poseen la obligación de contribuir. Sin embargo, debe darse de manera justa, tomando en cuenta sus ingresos y capacidades respectivas, de modo que la carga tributaria esté repartida de manera equitativa a lo largo de la sociedad. Principio: uniformidad del tributo. Este permite cierta desigualdad contributiva, que exija más aportes por razón de un mismo impuesto a quienes más ganan dentro de una sociedad. Publicidad del tributo. Este principio establece, dicho en palabras simples, que la materia tributaria debe ser pública, o sea, no debe tener margen para secretos o para manejos privados, sino que todo debe darse bajo la plena mirada de los demás para minimizar los márgenes de corrupción y asegurar el cumplimiento de los principios anteriores. Principio certeza del tributo. Según este, no basta con que la ley cree el tributo, sino que es necesario para su regulación, control y puesta en práctica, asegurando así que exista la mayor certeza posible respecto al funcionamiento del mismo. Principio: no confiscatoriedad del tributo. Este principio habla sobre la imposibilidad de que el contribuyente vea afectada toda su riqueza por la obligación de participar en las cargas tributarias. No debe tener carácter privativo de riqueza. Y economía de la recaudación. Si bien el Estado está en la capacidad de crear y administrar los tributos, según este principio, puede hacerlo únicamente con el fin de garantizar su propia existencia y mantenimiento, no con fines de enriquecimiento de ningún tipo. Dentro de la finalidad del derecho tributario, es ayudar al Estado a cumplir con su gestión interna y acumular dinero para sufragar gastos públicos. Ramas del derecho tributario. Derecho tributario material. Rama básica del derecho tributario, que se encarga de estudiar cómo nace la obligación tributaria, su extinción o los diferentes elementos que la componen, así como cuestiones relacionadas con la obligación tributaria. Derecho tributario formal. Analiza cómo aplicar la norma a los casos concretos según sus diferentes características y es fundamental para detectar a posibles evasores fiscales. Derecho penal tributario. Se encarga de la regulación jurídica de las infracciones fiscales y cómo deben ser sancionadas. Derecho constitucional tributario.
Estudia las normas a través de las cuales se fundamenta el ejercicio del derecho tributario, así como del reparto de competencias entre los distintos niveles estatales en países con un gobierno de régimen federal. Derecho internacional tributario. Se encarga de estudiar la aplicación de las normas tributarias entre diferentes países para evitar problemas como la doble imposición o la evasión fiscal. Derecho procesal tributario. Regula las disputas que surgen entre administración y contribuyentes. Derecho tributario.